Hay pueblos a los que les costó mucha sangre tener su espacio geográfico y su estado independiente para poder forjar una nación soberana, como es el caso de los armenios. Otros pueblos tienen una nación con espacio geográfico determinado y una cultura reconocida pero no autónoma, y su soberanía está ligada a otro estado, como es el caso de los escoceses, los catalanes, los vascos o los canadienses del Quebec. Y hay otros pueblos que no tienen espacio geográfico, pero sí una cultura diferenciada, siendo verdaderos pueblos errantes como es el caso de los gitanos. Otros pueblos con un mismo tronco cultural han sido víctimas de poderes ajenos y viven divididos y hasta enfrentados entre ellos como naciones soberanas, como es el caso de las dos Irlandas o las dos Coreas. Mientras que hay otros pueblos que quieren ser naciones independientes y no solamente áreas semiautónomas, por lo que están en lucha constante, escogiendo a veces la línea armada cuando la política falla, como ha pasado con los chechenos, los osetios, los rusos del Donbass, y algunos pocos van caminando lento pero seguro a una soberanía lograda entre la guerra y la política, como es el caso de los kosovares. Pero también existen las naciones sin Estado, aunque tienen un cierto espacio geográfico y una cultura diferenciada y hasta milenaria, con características identitarias propias y suficientes como para conformarse en una nación, no se les ha permitido tener un estado propio. Son patrias sin patria. Y aunque se reivindican, sencillamente no están reconocidas por los dueños del mundo, manteniéndose subsumidas dentro de otras naciones, llegando a ser incluso ciudadanos de segunda clase o en un estatus de pueblos ocupados u oprimidos, como es el caso de los palestinos. Otros ni siquiera son reconocidos como naciones a plenitud, sino solo como entes locales que deben estar sujetos a un poder central que muchas veces es demasiado autoritario con ellos, como es el caso de los mapuches en Chile, los amazónicos en el Brasil o los uigures en China. Otras naciones están repartidas entre diversos estados y tienen prácticamente impedido formar un solo país, como es el caso de los kurdos o los tuareg. En el mundo actual, aunque se predica, realmente no existe la autodeterminación de los pueblos. Todo depende de ser reconocido por las grandes potencias herederas de los antiguos imperios y de saber entretejer relaciones políticas internacionales que permitan obtener el estatus de nación, o en su defecto, saber negociar después de una costosa y sangrienta guerra, como es el caso de los países de la ex Yugoslavia. En resumen, hoy depende más del vecino o del poderoso tener tu país que de tu propio deseo. La definición de qué es o no una nación sin Estado es muy subjetiva, por todos los escenarios tan diferentes que acabo de mencionar, pero en general las naciones sin Estado cumplen al menos alguno de los tres criterios siguientes. Número 1. Reconocimiento oficial por parte del Estado como comunidad nacional, nacionalidad o semejante. Número 2. Presencia de rasgos culturales o lingüísticos bien definidos y diferenciados de los mayoritarios en el Estado. Número 3. La existencia de un movimiento cultural o político que reivindique el derecho a existir como Estado. Si alguna población tiene uno o más de estos tres puntos, lo podríamos considerar como un pueblo sin Estado. Hoy presento tres casos puntuales. El primero es el de los kurdos. La palabra kurdo viene de un vocablo persa que significa héroe. Son un pueblo muy pero muy antiguo y de origen indoeuropeo, descendiente de una rama iraní. Por lo tanto, no son étnicamente ni árabes, ni turcos, ni persas, pero sí son de religión islámica, de la rama sunita, aunque eso sí, no son fundamentalistas ni conservadores. Actualmente se calcula su población entre 25 y 30 millones de personas, repartidos en una región conocida como el Kurdistán, una zona geográfica que se reparte entre Irán, Irak, Siria, Turquía y Armenia, además de que hay una importante población kurda en la frontera del Turkmenistán. Esta región, el Kurdistán, lleva habitada por ellos desde el año 2500 a.C. En el año 612 después de Cristo, los kurdos apoyaron a los otomanos en su enfrentamiento con los persas y a la larga quedaron bajo la tutela otomana durante siglos. Después de la Primera Guerra Mundial, al desmembrarse lo que quedaba de dicho imperio, Turquía, el estado que heredó su base y que tenía un corte nacionalista, se negó a reconocer a los kurdos como nación independiente, y así como lo hizo con los armenios, también los persiguió y sometió, pues darle su independencia era perder el 20% de su territorio y población, así como importantes yacimientos petrolíferos. La deuda histórica con los kurdos es de raíces muy profundas.
tanto que se remontan al mismísimo Saladino, el más grande guerrero islámico y que era kurdo, pero que nunca hizo algo por darle autonomía a su etnia, porque en aquella época el concepto de Estado no existía entre los reinos musulmanes. La idea del Estado fue importada siglos después e impuesta por Occidente. Actualmente los kurdos fueron los más valientes al enfrentar la amenaza del Daesh entre 2014 y 2019, que ponía en peligro la región con una desestabilización total. Una vez derrotado el Daesh, los kurdos han retomado sus choques con los gobiernos de Turquía y de Siria, mientras en Irak tienen mucha autonomía y representan la región con más estabilidad política y económica del país, aunque en el pasado estuvieron muy enfrentados a Saddam Hussein. Uno de los frenos para la creación de este país es que las comunidades repartidas entre dichos países en donde se encuentran realmente no tienen un sentido de unidad que convierta su reclamo en un clamor multinacional. El 22 de enero de 1946 se proclamó la República de Mahabad, también conocida como República del Kurdistán, en el nordeste de Irán, en la región actual de Azerbaiyán Occidental, con capital en la ciudad de Mahabad. Esta acción se dio en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y apoyada por la URSS. La población kurda se apoderó de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados, dando inicio a un sueño que solo duraría 11 meses, tras los cuales el ejército iraní retomó el control de la zona. Esto fue lo más cerca que estuvieron de ser una nación independiente. Los tuareg son el pueblo nómada más grande del planeta. Su origen es el bereber y llevan siglos moviéndose en la zona del Sahel, una región al sur del desierto de Sahara. Se trasladan juntamente con su ganado, pues es una de las principales actividades de ellos, aunque últimamente se han ido sedentarizando debido a la globalización. Actualmente cuentan con aproximadamente 500.000 de integrantes unidos por la misma cultura, siendo uno de sus distintivos principales su religión islámica y su lengua, el tamashek. Ellos están repartidos en 6 países: Argelia, Libia, Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso. Y aunque se concentran principalmente en el norte de Mali y el sur de Argelia, viven en unidades familiares muy extensas. También se distinguen porque sus mujeres gozan de mucha autoridad dentro de la comunidad. Debido a su sedentarización, los tuareg han tenido un constante choque con dos entes. El primero es con los grupos radicales de Daesh y Al-Qaeda que se han metido en el norte de Mali para implantar la Sharia y levantar un califato. Su otro conflicto es con el gobierno de Mali, de quien reclaman la parte norte del país para establecer por fin un estado propio. Sus comunidades han sido muy marginadas dentro de los países en los que viven, por lo que en 2012 proclamaron la independencia del estado de Azawad en el norte de Malí, que incluyó ciudades tan históricas como Tombuctú, Kidal y Gao. Obviamente dicho estado no fue reconocido por ningún país ni organismo internacional y fue reconquistada por el ejército de Malí. Los tuareg son uno de los tantos ejemplos de culturas afectadas por el colonialismo europeo. La zona del Sahel ha sido pulverizada por los franceses, quienes llevaron a cabo en esa zona un proceso de culturalización europea. Actualmente los tuareg están enfrentados principalmente con Malí, pero también participan dentro de la actual inestabilidad política de Níger. Como último ejemplo tenemos a los palestinos, a quienes el simplismo sionista quiere vender como los actuales filisteos, lo cual es una mentira. Los palestinos son tribus semíticas. El Islam y la civilización musulmana se afianzaron en Palestina alrededor del año 636, cuando el califa Omar aceptó la rendición de Jerusalén, arrebatándosela a Bizancio. El Levante, que desde el siglo I era habitado por cristianos, árabes y judíos en relativa armonía, no contaba con problemas internos. Muy de vez en cuando se desestabilizaba, pero por las invasiones y las guerras externas. El punto álgido en esta región fueron las cruzadas, cuando Occidente intentó conquistar esa tierra, algo que no solo no agradó a los árabes, sino a las mismas comunidades judías y cristianas que vivían allí 1000 años antes, sin sentirse ligados a la autoridad del obispo de Roma. Los otomanos también juegan un papel importante en la historia de los árabes palestinos. Los otomanos eran un pueblo túrquico, o sea, no de origen árabe, pero adoptaron la fe y la cultura islámica y tomaron el control de esas tierras en el siglo XVI, manteniendo durante varias centurias a las 3 comunidades en una estabilidad armónica, pues las 3 se concebían como religiones hermanas descendientes del libro. La política otomana era parecida a la de la Persia antigua al aceptar el rasgo multicultural de los reinos bajo su estandarte, así que permitían cierta autonomía.
pero ningún atisbo de independencia, por lo que la idea de un Estado no coqueteó ni en la minoría judía ni en las comunidades árabes palestinas. Repito, esta idea viene de Occidente. La caída del Imperio Otomano, que dio paso al dominio por parte de los británicos después de la Primera Guerra Mundial, fue la que trajo una gran desestabilización a la zona cuando dio preferencia a un ente externo, los judíos sionistas europeos y estadounidenses que proclamaron un Estado propio. El Reino Unido abrió la migración al territorio y después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al manejo político propagandístico del Holocausto judío, se permitió la creación de un solo Estado, dejando sin opción a millones de árabes y palestinos y como ciudadanos de segunda a los mismos. Actualmente en este territorio viven 5 millones de personas repartidas en 2 zonas separadas y controladas por el Estado de Israel, teniendo una disparidad enorme. Por ejemplo, Israel es la economía 28 del mundo y cuenta con armas nucleares, mientras que Palestina es la 157 y ni siquiera tiene un ejército regular. Podríamos decir que es, de momento, un semiestado, ya que es reconocido por 139 de los 193 estados de la ONU, pero no por los más importantes como lo son los Estados Unidos. Si se concediera el estatus de Estado a Palestina, Israel teme un vecino con igualdad demográfica, ya que quedaría Palestina con 5 millones de habitantes frente a 7 millones de habitantes israelíes, un estado que se sumaría a Siria y a Líbano como estados vecinos y enemigos de la nación israelí. La opción de un solo estado con ambas poblaciones es aún menos viable, porque entonces se teme por parte de las fuerzas políticas israelíes sionistas una paridad demográfica que a la larga afectaría el dominio de la etnia judía. Estamos hablando de un etnoestado. Conclusión. Hay un común denominador en estos 3 pueblos. Los 3 son de fe islámica. Como he mencionado, la idea de un Estado es de origen occidental y se ha querido imponer a Oriente como el único camino de organización para vivir en sociedad y ha sido impuesta a reinos milenarios que han vivido en África y Asia durante siglos. Dicha imposición trajo un desajuste terrible que no respetó la historia, la lengua, la religión y la cultura de dichos reinos. Baste ver las fronteras de África y del Medio Oriente, que son prácticamente líneas rectas que no respetaron las fronteras espirituales de ríos, de bosques, de montañas, de lenguas y de religión que tenían aquellos antiquísimos pueblos, lo que ha provocado todas las guerras que continúan en el siglo XXI y mantienen a estas regiones en un constante incendio bélico. Pues hay de todo, estados que sí existen pero son fallidos, como el caso de Afganistán o Libia, estados autocráticos que incluso ya se hicieron con armas nucleares como Pakistán, países destrozados por la guerra como Siria o Líbano, países saqueados y quebrados como Irak, países que han sido sacrificados como Yemen y pueblos que no tienen su propio país como los ya mencionados tuareg, kurdos y palestinos. Sin duda, la imposición política de Occidente a aquellas culturas antiguas ha salido demasiado cara y sus descendientes lo siguen pagando al día de hoy, aunque ya compraron la idea de un Estado y la reclaman, los mismos que se las han querido imponer, se las niegan. Un saludo y nos vemos en un próximo video. كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم؟ صار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خافش ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عمو خلص خافش خلص أنا معاك ماشي؟ خلص انت بطل لا انت صغير ليش خايف؟ بدك ابوك؟ الحين بجيب لك والد. اذا بتسكت بجيب لك والد. خلاص؟